Estudiando los domingos acerca de este señorío de Jesús, lo que significa, porque no hay otra forma de vivir la vida cristiana sino sometiendo nuestros corazones y todo nuestro ser al gobierno de Cristo. Mateo capítulo 5, y hoy vamos a ver el mensaje titulado Jesús y la auténtica felicidad. Jesús y la auténtica felicidad. Bueno, el Señor ya había comenzado su ministerio y ahora Él reúne a sus discípulos y también obviamente gente que, aunque no eran sus discípulos, pero se interesaban y estaban ahí escuchando. Entonces, aquí tenemos lo que se conoce como el Sermón del Monte, ¿verdad? Y aquí el Señor comienza a dar precisamente las instrucciones sobre las características de los verdaderos discípulos. Mateo 5, del 1 al 12, sígame por favor ahí en su Biblia. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oramos. Gracias, Padre, por este tiempo, la vida y la salud que nos das y la oportunidad de escuchar tu palabra. Rogamos, Señor, que estas enseñanzas nos aclaren cuál es el estilo de vida de un verdadero discípulo tuyo, de alguien que genuinamente te está siguiendo, Señor, según tus términos, no según nuestros términos cómodos, sino según lo que tú has establecido. Dirígenos, Señor, perdona toda ofensa, por favor, y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos fortalezca y capacite para hacer tu voluntad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jesús comienza su mensaje de manera muy interesante, hablando acerca de lo que es la verdadera felicidad, y que esta felicidad auténtica caracteriza realmente a los discípulos de Jesús, pero son enseñanzas que diríamos, según el mundo, chocan, porque el mundo tiene un concepto de lo que es la felicidad, pero es completamente diferente a lo que Jesús aquí está explicando, ¿verdad? Dice que Él se sentó y vinieron a Él sus discípulos. Entonces su primer objetivo aquí va dirigido a los discípulos, aquellos que realmente están siguiendo a Jesús. Y aquí otra vez, mis hermanos, tengo que decir que tristemente hoy hay muchas personas que, diciéndose cristianas, pretenden seguir a Jesús según sus propios términos, lo que ellos quieren cuando pueden, o sea, quieren que Jesús se acomode a su agenda. Y no, mis hermanos, así no funciona la vida cristiana. Eso es una religión, ¿verdad?, que cada persona la ha acomodado según su criterio y según su comodidad, pero Jesús aquí establece: ¿me vas a seguir? Bueno, estos son los lineamientos, ¿verdad?, y estas son las características de mis discípulos. Estas características tienen que distinguir al creyente de la gente del mundo. No somos iguales porque Jesús ha hecho la diferencia en nuestra propia vida. Ahora Jesús comienza diciendo: bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Feliz, o más que feliz, o dichoso. Y está hablando de una felicidad muy especial. Para el mundo la felicidad es: mientras mis circunstancias estén como yo quiero, soy feliz, ¿verdad? Mientras todo esté bajo mi control, entonces estoy tranquilo, a gusto, alegre, soy feliz. No, esa es una felicidad circunstancial. Pero ¿qué sucede cuando viene un problema, una tormenta en la vida, una carencia, una situación difícil, una adversidad? ¿Qué sucede entonces con esa supuesta felicidad? Se acaba, ¿verdad? Y andamos como la montaña rusa. O sea, según las circunstancias, a veces así nos encontramos de ánimo. Pero esa no es la felicidad que Jesús vino aquí a darnos y a establecer. Él dice: felices, más que felices. Y Él comienza aquí con los pobres en
espíritu. Y siempre da una promesa. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa los pobres en espíritu? No está hablando de una pobreza material. Mucha gente confunde esto y dice, la gente pobre, la gente sin dinero, los mendigos son felices. No, eso, Jesús no se está refiriendo a eso. Por eso Él explica, felices los pobres en espíritu. Y es la gran diferencia, ¿verdad? Y esta pobreza espiritual significa a la humildad de corazón, a la humildad de corazón. No importa el nivel socioeconómico, el punto es que yo me tengo que reconocer como alguien que no depende de sí mismo, que no confía en su autosuficiencia. Hay gente que dice, yo me merezco las bendiciones de Dios, yo me merezco estar bien, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tengo esto, porque hago esto, porque vengo de tal familia, porque tengo tal posición. No, esa no es la pobreza espiritual. El pobre en espíritu es aquel que dice, no tengo recursos espirituales propios, por lo tanto, dependo de la bondad de Dios. Dependo de la bondad y de la gracia de Dios. Señor, no tengo que ofrecerte. No tengo nada para ganarme tu perdón ni la salvación. Señor, estoy sin nada. Por eso dices el pobre en espíritu. Y a veces, hermanos, o quizás con frecuencia, la religión produce muchas veces gente legalista, gente que dice, Señor, tú me debes. Señor, tú me tienes que bendecir. Gente como que le exige a Dios, tienes que arreglar esto, Señor. Eso no es la pobreza de espíritu. El pobre en espíritu siempre va con un corazón humilde. Padre, yo te suplico esto, yo ruego esto, ¿verdad? Porque, hermanos, no nos merecemos nada, esa es la verdad. Ajá. El pobre en espíritu reconoce que para acercarse a Dios solamente a través de los méritos de Cristo. Aparte ahí en Mateo, y un versículo, Isaías 57, por favor. Isaías 57, 15. Palabras de nuestro Dios a través del profeta Isaías, y aquí dice precisamente quién es el pobre en espíritu. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu. Ese es el pobre de espíritu, el que tiene un corazón quebrantado delante de Dios y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de quienes, de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Observa entonces, el Señor no tiene nada que ver con el altivo, con el orgulloso de corazón. ¿Por qué Jesús no escogió a los fariseos y a los escribas, que eran la élite, la crema innata de la religiosidad? Porque eran los mayores orgullosos. Veían a la gente de arriba para abajo. Pensaban que su conocimiento del Antiguo Testamento los hacía superiores a los demás. Y muchas veces decían, no te juntes con esa, ahora sí que no te juntes con la chusma, ¿verdad? Porque somos nosotros los santos, los apartados. La religión produce orgullo espiritual. Pero dice el Señor, yo habito con el humilde, con el quebrantado de corazón. Por eso Jesús dice, felices los pobres en espíritu, o sea, aquellos creyentes que hayan entendido su verdadera condición espiritual y que aceptan los términos de Cristo. Hermanos, ¿cuántos creyentes que tienen, bueno, creyentes no sé, ¿verdad? O profesantes por lo menos, que tienen años en la iglesia, ya le dicen al Señor lo que Él tiene que hacer. Señor, yo vengo tal día no vengo. Cuando el Señor ha establecido el primer día de la semana, el día del Señor, vienes y me adoras. Ah, no, Señor, yo vengo cada 15 días porque así lo establezco yo. Ese es el orgulloso, ese es pobre de espíritu. Le establece uno a Dios los requisitos para, a ver, Señor, si te conviene, si no, no, digo, por favor, ya no hace falta que le digamos, Señor, te doy mi firma si quieres, ¿verdad? Mi autógrafo. No, hermanos, feliz el creyente que es pobre en espíritu. De ellos, dice, de los creyentes, es el reino de los cielos. Continuamos con la siguiente bienaventuranza. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí está la promesa del Señor. Ahora, hermanos, en este mundo el sufrimiento es parte de la vida. Yo no sé si usted ya sabía eso o no.
El dolor es parte de la vida. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, punto. Porque el pecado, en general, ese pecado ocasionó maldición en este mundo y afectó nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra forma de ser y toda la naturaleza. Entonces, los seres humanos tenemos que enfrentar sufrimiento, dolor, desazón, etcétera, etcétera. Bueno, pero el Señor dice, hay lágrimas. Sí, a veces lloramos. A veces lloramos porque alguien nos hizo daño, nos causó dolor. A veces lloramos, ¿verdad?, porque nos identificamos con alguien más y nos puede, y también lloramos juntamente con esa persona. El sufrimiento es parte de la vida. Ahora, Dios es misericordioso con sus hijos y de manera muy especial, vamos a decirlo así, en tiempos de sufrimiento. Cuando un creyente sufre, Dios nos consuela, Dios nos sostiene a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo en el creyente, que cuando estamos atravesando tiempos de dolor, de sufrimiento, de lo que sea, Él nos consuela, ¿verdad? Nos da su paz y nos da las promesas de Dios. Ahora, ¿pero por qué llorar? Bueno, aquí viene un lloro, hermanos, y diremos especial. ¿Por qué es uno feliz cuando llora? Porque es el reconocimiento del propio pecado y de nuestras ofensas ante Dios. Cuando ahora un creyente es consciente de la santidad de Dios, de la bondad de Dios, de cuánto amor Dios nos prodiga, nos manifiesta, nos da, y nosotros muchas veces, hermanos, no respondemos de la misma forma. Pecamos, caemos, desobedecemos y volvemos a caer en X tentación. Bueno, el creyente auténtico, el discípulo auténtico, llora su pecado. Déjeme hacer una pregunta. ¿Por qué llora usted? Cuando llega a llorar, ¿qué le produce a usted esas lágrimas? Pueden haber distintas razones. Puede haber también lágrimas de alegría, ¿verdad? Lágrimas de gozo, está bien. Pero aquí hay otro tipo de lloro, de llanto. No es precisamente por algo positivo. Hay lágrimas y a eso se refiere. Cuando una persona reconoce, Señor, no merezco nada, tú eres santo, tú eres bueno. Y Señor, en mi vida hay pecado. Es el lloro por el pecado y las ofensas que cometemos contra el Señor. Salmo 32, versículos 3 y 4. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del rey David. Salmo 32, versículos 3 y 4. ¿Y sabe qué? Esta es una característica del discípulo. La gente del mundo no llora por su pecado. La gente del mundo, si acaso, tendrá remordimiento, que es muy diferente. Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el dolor por el pecado y el arrepentimiento auténtico. El creyente auténtico llora por su desobediencia, porque aun conociendo la gracia y la palabra de Dios, peca uno, ¿verdad? Salmo 32, versos 3 y 4, dice aquí el rey David, mientras callé, o sea, mientras no confesé mi pecado delante de ti, Señor, mientras lo escondí o lo disimulé, o mientras mi pecado lo eché debajo de la alfombra, para que nadie lo viera, ahí viene el asunto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Esta experiencia no es de un inconverso. El inconverso tiene remordimiento, pues sí, le remuerde la conciencia, pero pues bueno, hasta ahí. Pero el creyente, cuando sabe que ofendió al Señor por X o Y pecado, Señor, hay gemir en mi corazón. ¿Por qué? Porque ya no es mi naturaleza. Verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, ¿por qué dice el rey David, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación? Porque él no había estado a cuentas con Dios. David había ofendido al Señor. David había adulterado, había pecado, pero hasta que él se es confrontado con el profeta Natán y confiesa su pecado, entonces su corazón se había vuelto como un desierto. ¿Cuántos creyentes en un momento dado están pasando por un desierto por su o sus pecados que no han querido reconocer y no han querido confesar delante de Dios? Lo justifican o ponen un pretexto o lo esquivan o lo defienden. Eso nos habla de la carne. Pero cuando el Espíritu Santo nos está entonces redarguyendo y nos está señalando, mira, esto no está bien en tu vida. Hermanos, en vez de, había un chiste por ahí, bueno, en un periódico, de ¿qué hace un alemán cuando escucha un ruido en su carro? Pues se baja y checa y lo manda a componer. ¿Qué hace un mexicano cuando escucha un ruido en su carro? Si le suben tantito, hijo, le sube el volumen a la radio. ¿Verdad?
Entonces, ¿qué hacemos cuando hay un pecado en nuestra vida? Pues muchas veces le subimos el volumen al radio, ¿verdad? Porque nos está haciendo ruido algo que no está bien delante del Señor. O decimos, me comparo con otros. Ah, sí, pero fulanito, ¿verdad? Hizo esto y comparado con mi pecado, pues mi pecadito es así. No, hermanos, estamos ante un Dios santo y nuestra comparación no es con los demás. Nuestra comparación es con la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ahí sí es el asunto. Entonces, ¿qué hace el creyente? Bueno, llora su pecado, pero va más allá del dolor. Sí, hay dolor, Señor, te ofendí, perdóname si siento uno mal. Pero, ¿qué hace? Verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Cuando usted va al versículo 5, como dice aquí David, mi pecado te declaré, ahí está, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y aquí está la misericordia de Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, ¿qué? Verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Aquí está este proceso, hermanos, de un creyente, de alguien que ha sido genuinamente convertido a Cristo. Sí, Señor, ya lo reconozco, pero ahora ¿qué hago? Mi pecado te declaré, lo confieso y me aparto de mi maldad. ¿Y qué hace Dios? Nos da su precioso perdón a través de la sangre de Cristo y vuelve el gozo de la salvación en ese creyente. Por eso dice Jesús, bienaventurados los que lloran su pecado, ¿verdad? Y lo confiesan, obviamente. Son sensibles, mis hermanos. Ahora, el creyente se vuelve una persona sensible espiritualmente. Lo que antes ese pecado que te producía placer, alegría, burla y volvías a lo mismo, ahora te produce dolor porque eres creyente. Ahora ya lo rechazas, lo aborreces, quizás estás ahora luchando contra ese pecado, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo de antes. Ahora lloras cuando, Señor, perdóname, volví a fallar, Señor, discúlpame. Hay un dolor auténtico y Dios obviamente nos da no solamente el perdón, sino nos da la fortaleza para vencer cualquier tipo de pecado. Amén, hermanos. Bien, en tercer lugar, seguimos, Mateo 5:5, continúa Jesús. Y nos dice ahora aquí en Mateo 5:5, bienaventurados, o sea, más que felices, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Observe cómo los mansos van a recibir esa tierra por herencia. ¿Cuándo? En el milenio. ¿Cuándo? En la eternidad. ¿Cuándo? También aquí. A ese creyente que es manso, Dios le da cierta capacidad especial porque tiene un corazón ya control. ¿Qué es la mansedumbre? Sino el control de uno mismo. Mansedumbre es el control que uno ya tiene sobre sí mismo. No es ser tonto, manso, no es ser débil, no, porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si hubo persona que fue más valiente en este mundo, fue Jesús. Él dijo, aprendan de mí que soy manso. O sea, él tenía control sobre sí mismo. Sabía cómo actuar, qué palabras decir, sus sentimientos, etcétera. Estaba todo siempre bajo el control del Espíritu Santo que habitaba en él, en su humanidad también. Entonces, el discípulo manso es el que aprende, se somete y obedece a su rey. Ahora, esta palabra mansedumbre se usaba para, por ejemplo, domar a un animal rebelde. En el caso de los caballos, ¿verdad? Que eran caballos o potros salvajes, los atrapaban y los domaban hasta que ya se convertían en caballos mansos. Ya alguien se podía sentar sobre él y decirle por acá, por allá, detente. Antes no. ¿Verdad que hace un caballo salvaje cuando alguien lo quiere montar? Lanza de patadas. Así éramos usted y yo antes de venir a Cristo. No nos dejábamos de nadie, ¿verdad? Ahora, ¿por qué luego hay tantas discusiones en los hogares? Ah, porque tenemos ahí a dos creyentes mansos. ¿Verdad que no? Se depende uno como puede, ¿verdad? A ver, los problemas se arreglarían si aprendemos a tener control de la lengua, control de nuestras actitudes. Y en vez de haber tanto grito y pleito y no me voy a dejar y a ver quién gana esta pelea, a ver dónde está la mansedumbre del discípulo. ¿Se da cuenta? Cómo la felicidad
Viene cuando un creyente es manso y aprende entonces a tratar a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Pero si queremos pagar rebeldía con rebeldía, enojo con enojo, ofensa con ofensa, pues ahí no está la mansedumbre, ¿verdad? Hermanos, este es un reto, porque ¿a quién le gusta que le digan algo? ¿Verdad? Nos dicen algo y respingamos. A ver, pero ¿no dice la Biblia que ya estamos muertos en Cristo? Si usted va con un muerto y le clava un alfiler, ¿cómo va a responder el muerto? ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, ¿no se supone que nosotros los creyentes estamos muertos en Cristo? Entonces, ¿por qué cuando alguien le dice mi alma, se pone uno así, pero, ¿verdad? No, ya morí con Cristo. Ese es el reto, mis hermanos. Estamos en Cristo, hemos muerto al pecado y ahora Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a sí mismo y se entregó por mí. Así es que Jesús nos dio el ejemplo de la mansedumbre. Primera de Pedro 2:21, por favor. Porque Jesús, obviamente, estamos hablando de esas virtudes y Él dio siempre el ejemplo, ¿verdad? Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. A veces vamos manejando y alguien nos recuerda el 10 de mayo. ¿Cómo contesta usted con el claxon o se queda callado? ¿Verdad? En estos detalles se va manifestando la mansedumbre también en el creyente. La mansedumbre no es debilidad, no es cobardía. Si alguien fue valiente, fue Jesús. Cuando él vio que los cambistas, los negociantes estaban en la casa de su padre haciendo negocios, pues fue con un látigo y los echó fuera a todos. Control. No dice que él pegó a la gente, él volteó las bancas, las mesas donde estaba el dinero. Manso, sí, porque tenía celo de Dios, pero bajo control. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre se contrasta, mis hermanos, con el mundo. El mundo es arrogante, el mundo es rebelde, el mundo es orgulloso. Por eso ellos no heredarán la tierra. El mundo se está peleando la hegemonía, los países, ¿verdad? Están peleando la hegemonía de este mundo. Y dicen, no, pues ahí tengo mi armamento nuclear. Y a ver, ¿qué sigues tú? Como niños chiquitos, rebeldes, pensando que el mundo es de ellos. Dios nada más los está dejando, ¿verdad? Porque va a haber un momento en donde Dios dice, a ver, hasta aquí y hasta aquí humanidad, hasta aquí. Y entonces el Señor enviará sus juicios sobre una humanidad rebelde que no quiso nunca reconocer ni sujetarse a Cristo, ni reconocer que Dios es el creador y que Dios es el soberano y que Él es el dueño de todo el universo. Dios es paciente. ¿Por qué todavía no actúa el Señor como quisiéramos? Él juzgará en su tiempo. Dios tiene un tiempo perfecto. Nosotros sigamos confiando en el Señor. Ok, en cuarto lugar, Mateo 5:6. Jesús continúa hablando de esta bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, felices. El creyente que tiene hambre y sed de justicia, y él será saciado por parte de Dios. Ahora, una pregunta. Obviamente, ¿cuál es esta hambre y sed de justicia? Pues se está refiriendo en primer lugar al apetito espiritual, hambre de Dios, sed de la justicia del reino de Dios. Déjeme preguntarle, ¿cómo está su apetito espiritual? Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Ese era su alimento. Los discípulos se habían ido a comprar comida y por ahí se habían ido a un Vips a tomarse unos calditos y unas enchiladas, ¿verdad? Y el Señor estaba ahí solo con la mujer samaritana evangelizándola. Señor, ¿no comes? Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Hambre y sed de justicia.
Ser y hacer lo que es recto según las normas de Dios. Aquí está, mis hermanos, la justicia de Dios. ¿Sabe? Hoy todos los grupos están poniendo su propia justicia, entre comillas. Pero es una justicia torcida y es una justicia carnal. Y es una justicia que ofende a Dios. Pero el mundo le llama justicia. Por eso el creyente no debe dejarse engañar, porque nos están bombardeando, hermanos, diciendo, es que ya la ley, la justicia y la Suprema Corte, ¿y qué me interesa si la Suprema Corte aprobó tal o cual cosa que está quebrantando la ley de Dios? Pues me perdonan, pero no los obedezco. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque se amparen y diga el gobierno dice, pero si el gobierno dice algo que va contra la voluntad de Dios, yo hago la voluntad de Dios. Y si por eso tengo que pagar un precio, lo pago, es lo que dice Jesús. Bienaventurados sois cuando os persigan y os vituperen y digan de ustedes toda mentira por mi causa. Entonces, cuando estamos por la causa de Cristo, hermanos, vamos a tener que confrontarnos tarde que temprano con alguien y con el mundo. Eso téngalo por seguro. Porque ahora todo está torcido. Y ya le han lavado el cerebro a la gente, haciéndole pensar que ya porque lo aprobó el gobierno tal o cual cosa, eso es lícito y eso está permitido y eso está correcto. No, Señor. Por eso tengo que conocer la justicia de Dios, tengo que conocer lo que dice la palabra del Señor para no ser confundido por los falsos profetas. Y falsos profetas no solamente son los religiosos, hay falsos profetas políticos. Hay falsos profetas en el gobierno, hay falsos profetas en las escuelas, en las universidades, hay muchos falsos maestros que están contaminando ya la mente de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros adolescentes. Los adolescentes hoy están todos confundidos. Tenemos una lucha, tenemos que despertarnos, no podemos dormirnos, hermanos. No podemos pensar aquí no pasa nada, no pasa y mucho. Satanás está bombardeando el hogar y quiere llevarse a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, los quiere corromper. Entonces no podemos estar muchas veces en esa tibieza espiritual o como las 5 vírgenes imprudentes que estaban todas cabeceando y durmiendo. Por eso yo les digo, ¿cuántos hermanitos están bien tibios y bien dormidos y piensan que porque vienen cada 15 días, ya cumplí? ¿Ya cumpliste qué? ¿Qué hiciste en la semana por el reino de Dios? ¿Cómo edificaste tu vida, tu hogar? ¿Qué testimonio diste? Hermanos, tenemos que levantarnos y despertarnos del sueño. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Salmo 63:1. ¿Qué decía el rey David? Salmo 63:1. Ahora, esa es la verdadera felicidad, mis hermanos. Cuando usted está haciendo la justicia de Dios, usted es una persona feliz, ¿sí? Oye, oh Dios mío, mi clamor, a mi oración atiende. A ver, Salmo 63:1, perdón. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Sí, Salmo 63:1. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y a propósito, a ver cuándo cantamos esta alabanza. Hace un buen que no la cantamos. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Usted tiene sed de Dios? ¿Anhela usted a Dios? Amén, ojalá y que así sea. Ojalá y que así sea, mis hermanos. Entonces, ¿cómo está su apetito espiritual? Hay una profecía en el Antiguo Testamento en donde dice que habrá hambre de la palabra de Dios. Es decir, la gente no apetecerá la Escritura, no la querrá. Pero el creyente anhelará cada vez más al Señor y su palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos con la siguiente bienaventuranza, Mateo 5:7. Mateo 5:7, bienaventurados, o sea, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mis hermanos, Dios es misericordioso con nosotros. Como el Padre se compadece de sus hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103, 11. Si Dios es misericordioso con nosotros, se espera que el creyente también sea misericordioso. Y el misericordioso es el creyente que es altamente sensible a las necesidades de los demás, se identifica con ellos y hace algo, como veíamos la semana pasada. Jesús tuvo compasión de las multitudes, pero hizo algo por ellos, ¿verdad? Envió a sus discípulos a predicarles la palabra de Dios. La misericordia es contraria al egoísmo. Y hoy tenemos, mis hermanos, esta situación del egoísmo, pero rampante. La gente es sumamente egoísta. Solamente está pensando en sus propias necesidades, en la autogratificación, en su propia complacencia. Y la gente está descuidando a la gente que se está perdiendo sin Cristo. Y eso es falta de misericordia. Pero el creyente que entiende, Señor, tú ya me has salvado, tu misericordia me la muestras todos los días. Y ahora, Padre Santo, tú quieres que yo también muestre esa compasión en acción con aquellos que no te conocen. La misericordia lleva a acercarnos a la gente. ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Requiere tiempo, energía y sacrificio, sí, pero así es, hermanos. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Dejó sus prerrogativas celestiales sin nunca dejar de ser Dios. Se negó a sí mismo, ¿verdad? Y Él vino aquí y tomó forma de siervo y fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué tenemos que ser los creyentes? Misericordiosos con los demás. La misericordia es una característica del creyente. El misericordioso está dispuesto a perdonar las ofensas, no a guardarlas, no a desquitarse. Miqueas 6, 8. Miqueas, que hay también una alabanza que hemos entonado luego. ¿Qué pide el Señor de ti? Y está basada en Miqueas 6, 8. Me ha mostrado el Señor. Después de Jonás, Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Ahí está, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. La misericordia. Ellos recibirán misericordia. Ellos alcanzarán la misericordia del Señor. Miqueas 6:8. Subráyelo y vívalo, ¿verdad? Sobre todo. Continuamos con Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los creyentes que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Ahora, aquí en nuestra vida podemos ver a Dios en un sentido espiritual, ¿sí? No estamos hablando de una visión, porque no se da así el Señor. Lo podemos ver espiritualmente, ¿verdad? Manifestándose en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es un carácter santo. Ahora, ¿qué se pide de los creyentes? Santidad también, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora déjeme decirle algo, el legalismo no puede producir un corazón puro. Ya hay una diferencia muy grande entre el legalista y aquel que conoce a Dios, y el que es limpio de corazón. El legalista es el que se guía solamente por reglas externas. Hago esto, cumplo esto, soy santo. Pero esa era la justicia de los fariseos, era algo externo. Y Jesús les dijo, si vuestra justicia no fuere superior a la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Ya lo que estaba diciendo Jesús, la justicia es algo interno, la santidad es algo interno. Comienza en tu mente, comienza en tu corazón. Limpio aquí significa no mezclado, no adulterado. Los de limpio corazón. Ahora, mis hermanos, yo sé que el asunto está difícil, porque nuestra sociedad nos está bombardeando con el pecado, de tal manera que adulteremos con la mente, de tal manera que estemos mezclados en el corazón algo de Dios y algo de este mundo, algo de la vida espiritual y algo del pecado y algo de la carne. Entonces, como que mezclamos ahí la vida. Y como cuando usted va a comprar carne, ¿verdad? Y le dice al carnicero, pues deme tanto de tanto de acá y métala en el aparato y ya ahí sale un montón de carne. A veces si queremos mezclar la vida, no se puede, ¿verdad? Es una lucha y tenemos que mantenernos limpios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí va esta promesa preciosa.
Porque sí, hermanos, todos de una u otra forma, o vemos, o decimos, o pasamos por algo, etcétera. Pero ¿qué hace el creyente entonces cuando se percata de una situación así? Bueno, dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nos mantenemos limpios? Confesando y dándole gracias por la sangre de Cristo. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, bienaventurados, feliz el creyente que vive una vida limpia, porque ellos verán a Dios. Y en penúltimo lugar, Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. La paz verdadera no es ausencia de conflicto, no es ausencia de conflicto. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, habrá conflictos. La paz viene más bien de un corazón que está rendido para el Señor. La paz viene más bien de esa armonía y de esa tranquilidad que Dios nos da. La paz existe solo donde impera la verdad. Dios es Dios de paz. Romanos 15:13. Jesús prometió su paz a los discípulos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, mis hermanos, ¿es posible mantener esa paz a pesar de todos los contratiempos y las turbulencias de la vida? Sí. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así es que todos los días debiésemos de agradecer y de vivir en esa paz. Señor, hoy hay esto y esto y esto, en la casa, en el trabajo, en compromiso, etcétera. Que tu paz me guarde, que tu paz guarde mi mente. Pues lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, por nada, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios guardará vuestras mentes y vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. ¿Por qué te peleas? ¿Por qué discutes? ¿Qué quita la paz de tu vida? Si tú no tienes paz en tu corazón, difícilmente vas a poder estar en paz con los demás. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que necesitamos es la paz con Dios. Saber que ya Dios nos perdonó, que ya le confesé mis pecados. 2, después de la paz con Dios, puedes experimentar la paz de Dios. Todos los días. La paz de Dios. Y al tener la paz de Dios, entonces, voy a procurar, ahora sí que llevar la fiesta en paz con los demás. Porque gozo de la paz abundante de Cristo Jesús. Somos, mis hermanos, mensajeros de la paz. Tenemos que llevar el evangelio de la paz. Tenemos que ser pacificadores, no rebeldes, no peleoneros. ¿Qué éramos antes de venir a Cristo? Pues Pablo aquí nos retrata y bien, en Tito 3:3. A ver si alguien se identifica con este versículo. Yo me imagino que no, ¿verdad? Pero por si acaso. Tito 3:3, dice aquí el apóstol Pablo, porque nosotros también, incluyéndose él, y aquí nos incluye a todos, dice Pablo en Tito 3:3, porque nosotros también éramos tiempo pasado, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vamos a dar un tiempo de testimonios. ¿Quiere alguien pasar y decir, hey, ese era yo? Sí, ese era yo. Pero ahora en Cristo, nueva criatura soy. Nuestra vida va cambiando. Y finalmente, pues dice Jesús aquí en Mateo 5:10. Mateo 5:10. A ver, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces, ya Jesús nos está advirtiendo, vas a padecer persecución.
¿Por qué? Por causa de la justicia de Dios. Ahí está la gran diferencia, ¿verdad? Por causa de la justicia y porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, es muy claro el Señor, por su causa, por el Evangelio, os vituperen, o sea, te ofendan y te persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y aquí viene la promesa del Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Parece una paradoja que los pacificadores padezcamos persecución. Así es. Por llevar la causa del Evangelio, Satanás se enciende y Satanás levantará contienda contra nosotros, porque está enojado, porque estamos invadiendo su territorio con las buenas nuevas de salvación. Así es que por la causa de Cristo, mis hermanos, no se avergüence, que me dejó de hablar, que me inventó chismes, que me cerró la puerta, que cuando le entregué un folleto lo hizo bolitas y lo tiró, que es parte de, ni se ofenda. Usted está representando al Señor y en primera y en última instancia todo eso va contra el Señor. ¿Qué nos esperamos nosotros, mis hermanos? Al contrario, es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Es una bendición sufrir por la causa de Cristo, porque usted no se está avergonzando del Señor. Entonces dice el Señor: gozaos y alegraos, alégrense, porque están ustedes representándome y están llevando adelante el reino de Dios. ¿Es usted feliz? Amén. Oramos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Señor Jesús, tú nos has mostrado aquí las características, las cualidades de tus discípulos, de aquellos, Señor, que nos sometemos a tus términos, a tu gracia, a tu justicia, a tu palabra. Te bendecimos, Señor, porque solamente es por tu misericordia que tú nos llamaste y nos aceptaste, nos lavaste y nos limpiaste con la sangre de Cristo, nos has perdonado, nos has reconciliado a través de la cruz de Cristo. Y ahora, Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos. Y lo primero que tú destacas aquí, Señor, es que somos felices, más que felices, dichosos aquellos que te seguimos. Sí, Señor, vamos contra la corriente de este mundo, porque el mundo tergiversa la auténtica felicidad. No la experimentan, Señor, como debe de ser. Se engañan a sí mismos. Pero tu verdad ha abierto nuestros ojos y nuestros corazones para experimentar, Señor, tu dicha, tu felicidad, tu gozo, tu paz, tu presencia, Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos hace gente feliz? Más que felices, Padre. Y todo esto proviene de ti. Señor, sí, es un reto. Por eso nos has dado tu Espíritu Santo, que nos capacita para vivir, Señor, según este estilo de vida. Y sí, reconocemos que a veces fallamos, que a veces caemos, que a veces no hemos vivido a la altura de lo que tú nos has propuesto. Pero, Señor, cuando lloramos por nuestro pecado y acudimos a ti con un corazón contrito y humillado, tú no nos desprecias, sino al contrario, Señor, nos perdonas, nos restauras, nos levantas y vuelves a nosotros el gozo de tu salvación. Muchas gracias por ello, Señor. Es un privilegio experimentar tu felicidad, porque Jesús, tú eres la fuente de esta verdadera y auténtica felicidad. Ahora, Señor, al experimentar esto, pues ayúdanos para llevar esta felicidad a la gente que no te conoce, para que te conozcan a ti, Señor Jesucristo, para que experimenten tu amor, tu perdón, tu gozo, tu poder, tu señorío en sus vidas. Dios, gracias a ti somos felices. Somos felices, Padre. Y lo seremos por toda la eternidad, de manera perfecta, cuando un día, Señor, tú vengas por nosotros y disfrutemos a la perfección tu presencia. Mientras tú regresas, Jesús, permítenos vivir, Señor, en todas partes con esta tu felicidad auténtica, rebosando de tu gozo, siendo un testimonio de lo que tú has hecho y estás haciendo en nuestras vidas. Usa nuestras vidas para tu gloria y para llevar, Señor, tu evangelio.
Lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.